Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta clase especial de Teoría y Política Económica, donde lo que vamos a hacer es dar mayores detalles de cómo se resuelve la tarea número 2. ¿Ok? Entonces, como saben, tienen por delante el requerimiento de hacer la tarea 2 y esta tarea 2 es una tarea que se enfoca en lo que es el análisis macroeconómico, ¿sí? Si estuviéramos en la rama de la medicina, eso equivaldría a que tenemos una persona por delante y nosotros queremos saber si esa persona está sana, si está funcionando bien todo su sistema o por el contrario, si hay algunos problemas, algunas dificultades por las que está atravesando esa persona y entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para que ese diagnóstico nos permita establecer estrategias de cómo mejorar esa situación de esa persona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace con el análisis macroeconómico. En ese sentido, entonces, la tarea tiene varios pasos a seguir para llegar a un gran objetivo que es hacer una reseña de cuáles son los resultados macroeconómicos de esa economía en ese periodo determinado. ¿Ok? Entonces, los datos que tenemos son un poco hipotéticos y tenemos los datos por sectores. Desde que empezamos a ver el área de la macroeconomía, dijimos que hay un sector que es el mercado de bienes y servicios, eso se llama sector real. Dijimos que hay un sector donde se maneja esa mercancía que se llama dinero, ese es el sector monetario. Tenemos al sector público, que son los movimientos que hace el sector público o el gobierno de sus cuentas fiscales, y tenemos el sector externo en el cual se contabilizan las operaciones de la economía local con el resto del mundo. Entonces lo que hicimos fue establecer en un primer cuadro algunos indicadores que había que calcular. Un primer indicador que había que calcular era el PIB nominal por el lado de la demanda, ¿ok? El lado de la demanda agregada o el gasto. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer las siguientes operaciones. Sumar el consumo de las familias, que es el consumo privado, sumar el consumo del gobierno, que lo hemos señalado con una G, sumar la inversión bruta, ¿ok? Sumar las exportaciones y restar las importaciones. Eso significa, por ejemplo, que para el primer año que tenemos que hacer los cálculos, el consumo del gobierno, ¿alguien tiene por allí los datos? 66,669, de manera que corrobore lo que estamos haciendo. El gasto del gobierno es 19,785. Estos son los datos del primer año. ¿Qué año es? ¿Alguien lo tiene ubicado allí? Más la inversión, que es 46,985. ¿Alguien tiene ubicado esto, jóvenes? Ojo, pequeñuelas. Más las, a ver, consumo del gasto del gobierno, porque tengo 4 variables aquí nada más. 1, 2, 3, 4. Déjenme chequear aquí. ¿Debería tener aquí todo aglomerado en el consumo? No, no recuerdo que esa haya sido la relación. A ver, vamos un momento aquí. Déjenme dejar de compartir pantalla aquí. Vámonos al ejercicio. ¿Ninguna tiene los datos allí, jóvenes? Sí, profe. Ok, fíjense, repito, lo que necesitamos hacer aquí es que el consumo privado, que es 66, le vamos a sumar el consumo del gobierno, que es 19, le vamos a sumar la inversión bruta, que es 46, ¿sí? Ah, ya vi que era lo que se me estaba haciendo ruido. Le vamos a sumar las exportaciones y le vamos a restar las importaciones, ¿ok? Eso significa que nos da 135,317.
es la misma fórmula que se va a aplicar para todo el periodo. Entonces, volvamos a la pizarra para que vean cómo se realiza. Entonces, repito, es 66, 19,785, 46,985 más 41,665, si no me equivoco. Ustedes me corrigen si fue que puse este número raro aquí, menos las importaciones, que es 39,787, y si coloqué todos los datos bien, el primer PIB, conchale, no volví a ver el año, el primer PIB es 135,317 millones de bolívares. ¿Okay? Aquí Profe, el año es 2008. 2008, ok. ¿Y este dato está bien, mi amor? ¿Es 41,665 las exportaciones? Sí, profe, 41,665. Ok, entonces este sería el PIB nominal. Y repito, este es el PIB del año 2008. Hacemos lo mismo para el del 2009, el 2010, el 2011, todos los que están allí. ¿Verdad? Entonces este es el primer indicador que tenemos que hacer las operaciones, y este indicador corresponde al sector real. ¿Ok? Que repito, es el mismo mercado de bienes y servicios. Pues, sector real. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es calcular el PIB por el lado de la demanda, es decir, en cuánto de esa producción es gastada por los hogares, por las empresas, por el gobierno y por los extranjeros. Otro indicador que hay que calcular, ¿verdad? Allí es el índice implícito del PIB. Índice implícito del PIB. ¿Por qué hay que calcular el índice implícito del PIB? Bueno, porque el índice implícito del PIB es un indicador del nivel general de precios, y si tiene una variación positiva nos indica que hay inflación en la economía. ¿Cómo calculo el índice implícito? PIB nominal entre PIB real o constante, y todo eso, ese cociente que me da allí, lo multiplico por 100. Entonces, en el caso del 2008, vamos a tener allí que el índice implícito del PIB para el año 2008 va a ser igual al nominal, que lo acabo de calcular, 135,317, entre el PIB real, que es el que va a tener allí un año igual a 100. Ese igual a 100 precisamente es lo que me dice que ese es el año base. En este caso, el valor es 70,015. ¿Ok? 70,015. Y repito, todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Alguien lo hizo? Sí, profe, da 193,3. Índice implícito del PIB del año 2008 igual a 193,27, ¿sí? Pueden usar un solo decimal, lo pueden redondear a un decimal, a dos decimales. Obviamente, la ventaja en el programa es que lo pueden hacer directo, por eso le dejé la hoja de Excel. Ahorita vamos y los hacemos en la hoja de Excel. Un tercer indicador que solicitamos allí es el ahorro nacional. Ahorro nacional, o el ahorro, pues, que siempre es nacional, ¿sí? ¿Y cómo se calcula el ahorro? Bueno, el ahorro, al ingreso nacional disponible, le restamos el consumo privado y le restamos el consumo del gobierno. Quiere decir que el ahorro para el año 2008 va a ser igual al ingreso nacional disponible, que es un dato y es 125,000
978, le vamos a restar el consumo privado, que es 66,669, y le vamos a restar el consumo del gobierno, que es 19,785, ¿sí? Y entonces el ahorro del año 2008 nos va a dar un monto de 39,524. Allí tendríamos listos los indicadores del sector real. Por supuesto, si tenemos la hoja de Excel y uno sabe lo que está haciendo, pues entonces la cosa es una maravilla, porque para calcular el implícito del PIB, de hecho se los dejé, miren, dividíamos corriente entre constante, vamos a hacerlo para que lo vean, dividimos el PIB nominal que acabamos de calcular entre el PIB constante, que es este que dice 2005 igual 100, señalando que ese es el año base, por 100, y ya tendría el implícito. Si jalo esto así, todos agarran la misma fórmula. Y para el ahorro, repito, al ingreso nacional disponible que me lo dan, le resto el consumo privado, le resto el consumo del gobierno y listo. He calculado mis indicadores del sector externo. ¿Ok? Podemos entonces pasar al mercado de dinero. Al mercado de dinero. En el mercado de dinero, nosotros lo llamamos sector monetario. Entonces, ¿qué indicadores me piden en el sector monetario? Me piden los activos internos netos. Los activos internos netos. ¿Ok? Activos internos netos. Ajá, ¿y cómo calculo entonces yo los activos internos netos? Bueno, yo tengo que saber que en este mercado hay dos principales agregados o dos agregados monetarios. Uno es la base monetaria, que es el que controla directamente el Banco Central, y otro es la liquidez monetaria, que por el lado de los pasivos es la suma de el efectivo más los depósitos, y por el lado de los activos, es decir, lo que respalda esa base monetaria desde el punto de vista de activos, es los activos externos netos, que son las reservas internacionales, más los activos internos netos, que son lo que hemos llamado crédito interno, lo hemos llamado financiamiento bancario. Entonces, ¿cómo tengo los activos internos netos? Pues de espejo, ¿verdad? La liquidez monetaria, que también se llama M2, recuérdense que le decimos M2, menos los activos externos netos, me va a permitir obtener esos activos internos netos. Los activos internos netos para el año 2008, entonces van a ser la liquidez monetaria, que es un monto de 46,364,000 o 43,364 millones, y a eso le vamos a restar las reservas internacionales o activos externos netos, que es 44,439, y eso me va a dar que los activos internos netos para ese año apenas ascienden a 1,925. Obviamente eso significa que casi todo el dinero está allí en la parte de activos externos netos. Recuérdense que los activos externos netos son oro monetario, derechos especiales de giro, divisas y cuentas de depósito que están en manos del Banco Central, en manos de la autoridad monetaria. Están en dólares y lo que hacemos es que se multiplican por el tipo de cambio y se incluyen en la masa monetaria de esa economía. Luego también nos piden el multiplicador monetario, que es las veces que se expande el dinero base en
el sistema financiero. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir liquidez monetaria entre base monetaria. Sin hacerle más nada, no multiplicamos por nada, porque repito, este es un porcentaje de crecimiento o una proporción de crecimiento, ¿sí? Entonces, el multiplicador monetario va a ser la liquidez monetaria, que ya dijimos que era el del 2008, por supuesto, que dijimos que era 46,364 entre la base monetaria, que es 16.524, y eso me va a dar un o un multiplicador monetario de 2,8 veces. Si se fijan, este valor, lo que estamos diciendo es que este valor es 2,8 veces más grande que este, porque el dinero cuando entra al sistema financiero literalmente se multiplica porque todo el tiempo crecen los depósitos. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro cuadro Excel, que obviamente para eso se los di, para que lo usen, tenemos que el crédito interno va a ser la diferencia entre la liquidez monetaria y los activos externos, ¿sí? Se vuelven a llevar la cosa para acá. El multiplicador monetario va a ser la liquidez monetaria entre la base monetaria, ¿sí? Fíjense que esto me da aquí redondeado. Yo, por supuesto, me puedo, por ejemplo, traer de aquí. Cuando lo tengo aquí, no sé por qué no me sale la opción de que yo pueda usar los comandos de arriba. Hacia aquí a la derecha. Si sale, formato de celda. Tenemos que no se tarde toda una vida. Lo que quiero es ponerle un decimal, ¿sí? Para que vean que es el número de veces que se expande. Claro, ahí se ve que no, como si no hubiese mucho movimiento, pero simplemente es que no es mucho lo que se ha expandido. O sea, si se ha expandido, ¿no? Fíjense, la base monetaria es esta, de 16 se expandió a 44, de 23 a 62, de 44 a 78, de 64 a 70. El número de veces que ha crecido el dinero primario. Aquí, un cálculo que no aparece es el porcentaje, y que después lo pido, el porcentaje de cuántos son los activos externos netos dentro de la liquidez monetaria. Aquí lo que quiero saber por el lado de la base, cuánto está liquidez monetaria, cuánto está en activos externos y cuánto pesan los activos internos. O sea, que lo que estoy haciendo es lo que yo llamo una proporción de un monto, un submonto dentro de un total. Entonces, pues simplemente agarramos los activos externos netos y los dividimos entre la liquidez monetaria, y obviamente el primer año me va a dar un porcentaje y lo multiplicamos por 100 para que tengan la proporción, ¿sí? Saber cuánto pesa, repito, dentro del total. Y fíjense que de 95% que arranca en el año 2008, termina en el 2011 representando apenas el 46%. Quiere decir que esto es una economía donde se ha expandido el crédito interno, y es siempre reforzado la idea de que eso significa que esta moneda, esta economía está creciendo y está generando crecimiento de ese agregado monetario. O sea, eso... Profe, Ajá. disculpe, ¿puede repetir ese cálculo del porcentaje? Repito, mi amor, fíjate, vamos a hacerlo allá. Vamos a hacerlo aquí. Fíjense, finalmente quiero saber, de último, cuánto pesa. Se los voy a poner a peso. Bueno, solamente se llama proporción, ¿sí? Proporción de los activos internos. No, vamos a ver, estamos haciendo con los externos. Activos externos netos entre la liquidez monetaria, que acuérdense que es M2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esa proporción? La activos externos netos, que ya dijimos que eran
44,439. 44,439 lo vamos a dividir entre el total, ¿sí? Que es 46,364. Obviamente eso nos va a dar, y esto lo vamos a multiplicar por 100 porque, repito, lo que estamos viendo es cuánto pesa los activos externos dentro del total de la liquidez. ¿Ok? Y eso me va a dar como total, es decir, la proporción o el porcentaje de activos externos netos entre la liquidez monetaria, que es M2, me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto fue que era que salía allí? Déjenme hacerlo. Eso da 95,8, profe. Ok, 95,8. Por supuesto, esto significaría que esta casi que es una economía dolarizada, ¿sí? O sea, todo lo... Bueno, no, mentira, porque aquí está circulando el equivalente en moneda nacional, pero digamos, lo que ocurre es que es una economía que buena parte, casi el 100% de sus activos están respaldados en oro, en divisas o en cuentas de depósito de la autoridad monetaria, ¿sí? Obviamente ahí hubo alguna especie de pelón, pero fíjense que después vamos acomodando la proporción, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros con estos dos sectores, el sector real y el sector monetario? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a pasar al sector público, es decir, el sector donde está el gobierno. Y del sector público, los indicadores que pedimos fue el resultado fiscal en bolívares, ¿sí? O en millones de bolívares en moneda nacional, y también lo pedimos como, voy a escribirlo todo, como porcentaje del PIB, ¿ok? Entonces, ¿cómo se obtiene el resultado fiscal? Bueno, los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno me va a dar ese resultado fiscal. Y entonces ese resultado fiscal va a ser en el año 2008, en el año 2008, los ingresos fueron 88.509 millones y los gastos fueron 91.118, ¿ok? Es lo que significa que ese resultado fiscal es ¿cuánto? Es un resultado negativo de 2.609. 2.609. ¿Cómo hemos llamado nosotros cuando es negativo, cuando los gastos superan los ingresos? ¿Cómo hemos dicho que se llama? Déficit fiscal. Déficit. ¿Ok? Este 2.609, ok, el signo negativo nos dice que los gastos son más grandes que los ingresos, pero realmente no nos habla de la magnitud de ese valor. Para saber la magnitud de ese valor, ese déficit fiscal, tenemos que llevarlo a porcentaje del PIB, porque es la única forma de compararlo con el tamaño total de la economía y ver qué tan grande o qué tan chiquito es. ¿Cómo hago eso? Bueno, el resultado fiscal lo divido entre el PIB corriente o nominal, vamos a ponerle el mismo nombre siempre para no confundir, y como estoy haciendo una proporción para saber el tamaño de la economía, esto lo multiplico por 100. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Sería menos 2.609 entre déficit como porcentaje del PIB para el año 2008 va a ser igual a
menos 2.609 entre el PIB corriente que nosotras calculamos que fue 135.317 y todo eso lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? Y entonces eso me va a dar un valor de menos 1,9%. Un resultado que se puede considerar elevado es cuando el porcentaje, el déficit fiscal como porcentaje del PIB supera el 3%, ¿ok? Creo que esos son los únicos indicadores que tenemos allí. Luego, finalmente, tenemos el cuarto sector de la economía, que es el sector externo, ¿sí? Y del sector externo lo que pedimos fue la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. ¿Okay? Entonces la balanza comercial para el año 2008 va a ser igual. Aquí obviamente como estamos en el sector externo, estamos hablando de los niveles en millones de dólares. Va a ser 9.342 menos las importaciones, que son 7.337, y eso me va a dar un total de, ¿da 2005? ¿Alguien lo sacó? Sí, debe ser 2005, ¿ok? Eso da 2005. Perfecto. Luego, resulta que hay otro indicador que es la cuenta corriente. Nosotros dijimos por allá, cuando vimos las cuentas nacionales, que la cuenta corriente era lo que nosotros considerábamos el saldo del préstamo neto de la economía. Es decir, que la cuenta corriente era muy importante porque toda diferencia entre el ahorro y la inversión de una economía nos iba a permitir saber si esa economía había generado suficiente ahorro para invertir y había todavía adquirido activos financieros externos internacionalmente, o si la inversión había sido mayor que el ahorro y entonces más bien se habían necesitado recursos del resto del mundo. Entonces, esta cuenta corriente, en el caso de las operaciones, el miércoles que tenemos clase, vamos a ver un poco más detalles sobre la balanza de pago en nuestra última clase, y entonces allí vamos a tener que esa cuenta corriente por el lado del movimiento de los bienes y servicios es exportaciones menos importaciones más el ingreso neto de factores productivos, porque explicábamos que se recibe renta por la posesión de activos financieros, se paga renta por los pasivos que adquirimos con el resto del mundo, y además puede ser que nuestros residentes se ganen un dinero en su mano de obra en el exterior, o que los no residentes se ganen un dinero en esta economía. Y también esta economía puede dar o recibir transferencias corrientes. De hecho, habíamos hablado que lo más destacado allí eran las remesas. Entonces, en este ejercicio concretamente nos dan el saldo de la cuenta corriente y simplemente lo que queremos saber es cuál es el resultado externo de la economía. Es decir, queremos saber si esta economía tiene un saldo en cuenta corriente positivo o tiene un saldo en cuenta corriente negativo, y de qué magnitud. ¿Por qué? Porque ese es el saldo externo de la economía. O sea, eso nos permite saber si esa economía se está endeudando con el resto del mundo o esa economía está ahorrando en el extranjero, ¿ok? O sea, está mandando activos financieros para el extranjero y está contribuyendo al proceso de inversión de otras economías. Eso significa que tenemos que calcular la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Vamos a hacerlo un poquito más directo aquí, porfa, del PIB. Entonces, ya tenemos el resultado de la cuenta corriente, por ejemplo, para el año 2008, que es 254, es un superávit porque es positivo, pero pequeñito. Eso lo vamos a dividir entre el PIB en dólares, porque esto está en dólares.
Y el PIB en dólares es un dato que sale en el sector real y es de 79.598. Tuve la idea de duda si ponerlo arriba o ponerlo abajo. Finalmente lo puse aquí y entonces esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ok? Eso significa que esa cuenta corriente como porcentaje del PIB, que repito, es el PIB en dólares, ¿sí? Asciende para este año apenas a 0,3 puntos del PIB, casi que es un equilibrio de la cuenta corriente. Sí, quiere decir que ahí en ese momento el ahorro en la inversión tiene que haber estado bastante cerca. Entonces, bueno, repito, aprovechando que tenemos esta hoja aquí, pues todos los cálculos van a ser más sencillos. Obviamente sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces la balanza comercial va a ser exportaciones menos importaciones, ¿sí? Fíjense que nos da el 2005 que ya vimos allá. La cuenta corriente como porcentaje del PIB, mira aquí está el saldo de la cuenta corriente y lo que pedimos fue esta cuenta corriente entre el PIB en dólares porque queremos ver la proporción, el tamaño de eso. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Fíjense que me da súper chiquitico allí, formato de celda. La idea es ponerlo con un decimal. ¿Okay? Entonces, fíjense, 0,3, 4,1, 7,1, 0,3. Este resultado ya es preocupante y este también. ¿Por qué? Porque lo ideal es que en el caso del déficit externo, pues eso no supere el 4% del PIB. De hecho, cuando ustedes escuchen por ahí la expresión de que una economía tiene déficit gemelos y que son de magnitud, es porque tiene déficit fiscal y déficit externo. Y si se refiere a que son de una cuantía importante es porque el déficit fiscal es más del 3% del PIB y el déficit externo es más del 4% del PIB. Obviamente puede haber una economía que ajuste más esos valores, eso depende de cuál es el movimiento histórico de ese país. Entonces, con eso terminaríamos este primer cuadro. Fíjense, como me quedan 5 minutos, no sé si mejor cerramos y esperamos a que se convierta la grabación para hacer el otro bloque completo que tiene que ver con lo de los objetivos macroeconómicos y bueno, finalmente cómo se calcula la política fiscal y la política monetaria expansiva o contractiva. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces vamos a finalizar aquí y dejamos a que se convierta la grabación. De manera que les estoy avisando entonces por WhatsApp.